Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Esa tarde de marzo, cuando Roberto entró a la sala con esos papeles en la mano, algo en su mirada me heló la sangre. No era el niño que había criado. No era el hombre que había jurado cuidarme hasta el final. Era alguien completamente distinto. Papá me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: necesito que firmes esto. Es solo un trámite para proteger la casa. Ya sabes, por si algo te pasa. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirte algo. Si lo que voy a contarte te remueve algo dentro, déjame un corazón en los comentarios. Porque lo que pasó después, nadie lo vio venir. Firmé. Dios mío, firmé esos papeles sin leer cada línea. Confiaba en mi hijo. Había confiado en él durante 62 años de mi vida. ¿Por qué iba a dudar ahora? Mi esposa Teresa siempre decía: Fernando, eres demasiado bueno para este mundo. Tal vez tenía razón. Tal vez fui un tonto. 2 semanas después, Roberto volvió. Esta vez no venía solo. Traía a Sandra, su esposa, y detrás de ella, como sombras amenazantes, venían sus 2 hermanos. Todos se sentaron en mi sala, en los sillones que Teresa y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo hace 30 años. En la casa que habíamos construido ladrillo por ladrillo. Papá, tenemos que hablar, comenzó Roberto. Su voz era diferente, fría, calculadora. La casa ya está a mi nombre. Revisé con mi abogado y todo está en orden. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Qué estás diciendo, hijo? Sandra se inclinó hacia adelante con esa sonrisa falsa que siempre había fingido cuando Teresa estaba viva. Lo que Roberto trata de decirte, suegro, es que ya no puedes seguir viviendo aquí. Necesitamos la casa, tenemos planes, vamos a remodelar, tal vez vender. Tú ya estás muy viejo para mantener una propiedad tan grande. Pero esta es mi casa, susurré. Mi voz sonaba débil, quebrada, como si fuera un extraño hablando por mí. Aquí nació Roberto, aquí murió Teresa, aquí están todos mis recuerdos. Los recuerdos no pagan las cuentas, papá, dijo Roberto, y esas palabras me atravesaron como cuchillos. Ya hablé con una residencia de ancianos. Es un lugar muy bonito, estarás bien cuidado. Nosotros nos encargaremos de todo. Me quedé paralizado, completamente inmóvil. Esto estaba pasando de verdad. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en mis hombros, que había consolado cuando lloraba, que había aplaudido en cada logro. Me estaba echando de mi propia casa. Tienes hasta fin de mes para empacar tus cosas, continuó Roberto poniéndose de pie. Lo siento, papá, pero así tienen que ser las cosas. Es por tu bien. Ya no puedes vivir solo. Y se fueron. Así como así. Se levantaron y se fueron dejándome sentado en ese sillón con el corazón hecho pedazos y las manos temblando. Escuché cómo arrancaba el coche. Escuché cómo se alejaba por la calle. Escuché el silencio que quedó después. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé despierto mirando el techo de mi habitación, recordando cada momento. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento perdí a mi hijo, Teresa? Dios mío, Teresa, ¿qué hago ahora? Pero algo pasó esa madrugada. Algo cambió dentro de mí. Entre las lágrimas y el dolor recordé algo. Un detalle. Algo que Roberto había olvidado. Algo que ni siquiera Sandra, con toda su astucia, había pensado revisar. Sonreí en la oscuridad. Por primera vez en días sonreí. Porque mi hijo había olvidado que su viejo padre no era tan tonto como parecía. Me llamo Fernando Jiménez. Tengo 68 años. Y durante 45 años trabajé como electricista en la misma empresa constructora. No soy un hombre rico. Nunca lo fui. Pero soy un hombre honesto, trabajador. Y durante toda mi vida creí que había construido una familia basada en el amor y el respeto. Nací en un pueblo pequeño de Castilla donde mi padre era carpintero y mi madre costurera. Éramos pobres pero felices. Aprendí desde niño que el trabajo duro y la honestidad eran los únicos tesoros que nadie podía quitarte.
Cuando tenía 20 años me mudé a Madrid buscando oportunidades. Fue difícil. Los primeros años dormía en una pensión compartida con otros 5 hombres. Trabajaba 12 horas al día, instalando cables eléctricos en edificios que jamás podría permitirme habitar. Pero nunca me quejé. Cada céntimo que ganaba lo guardaba. Soñaba con tener una familia, una casa propia, una vida digna. Y entonces conocí a Teresa. Era 1983. Yo tenía 25 años y ella 23. La vi en una parada de autobús, un martes lluvioso. Llevaba un paraguas rojo que se había roto con el viento y estaba tratando de arreglarlo mientras la lluvia le empapaba el cabello. Me acerqué a ayudarla y ella me sonrió. Esa sonrisa, Dios mío, esa sonrisa cambió mi vida para siempre. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña en la iglesia de su barrio. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor. Tanto amor que parecía llenar cualquier vacío. Teresa trabajaba como enfermera en el Hospital La Paz. Era buena, generosa, incapaz de ver sufrir a nadie sin intentar ayudar. En 1988 nació Roberto, nuestro único hijo. Las complicaciones del parto hicieron imposible que Teresa pudiera tener más hijos, pero eso no importó. Roberto era nuestro milagro, nuestro tesoro. Recuerdo la primera vez que lo sostuve en mis brazos. Era tan pequeño, tan frágil. Le prometí en ese momento que siempre lo protegería, que siempre estaría ahí para él. Y cumplí esa promesa. Durante 36 años cumplí esa promesa. Trabajaba turnos extras para pagar sus estudios. Teresa hacía guardias nocturnas para comprarle los libros, la ropa, todo lo que necesitaba. Nunca le faltó nada. Cuando quiso estudiar ingeniería, vendimos el coche para pagar la matrícula. Cuando se graduó, fuimos los padres más orgullosos del auditorio. Compramos esta casa en 1995. Era vieja, necesitaba muchas reparaciones, pero era nuestra. La remodelamos juntos Teresa y yo. Pintamos cada pared, arreglamos cada grieta, plantamos el jardín. Aquí Roberto aprendió a andar en bicicleta. Aquí celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones, su boda. Aquí murió Teresa. Fue hace 3 años. Cáncer de páncreas. Rápido, cruel, despiadado. En 6 meses, pasó de ser la mujer fuerte que conocía a una sombra frágil en una cama de hospital. Le sostuve la mano hasta el último momento. Le prometí que cuidaría de Roberto, que mantendría la familia unida, que honraría todo lo que habíamos construido juntos. Después de su muerte, Roberto se volvió distante. Al principio lo entendí. Él también estaba de duelo. Todos procesamos el dolor de manera diferente. Pero luego conoció a Sandra. Sandra llegó 6 meses después del funeral. Era atractiva, segura de sí misma, ambiciosa. Hablaba de propiedades, inversiones, oportunidades de negocio. Roberto parecía deslumbrado. Se casaron rápido, demasiado rápido. Teresa había muerto hacía apenas 1 año. En la boda, Sandra me abrazó y me llamó papá. Sonrió y me dijo que yo era parte de su nueva familia. Debía haber visto las señales. Debía haber notado cómo sus ojos evaluaban cada objeto en mi casa, cómo preguntaba sobre escrituras y documentos, cómo susurraba con Roberto cuando pensaban que no los escuchaba. Pero yo era un viejo tonto enamorado del recuerdo de su esposa y cegado por el amor a su hijo. No vi nada. No quise ver nada. Hasta ese día de marzo, cuando Roberto llegó con los papeles. Era un domingo de abril. Recuerdo perfectamente ese día porque era el cumpleaños de Teresa. Hubiera cumplido 65 años. Cada año desde que murió preparaba su comida favorita, paella valenciana con pollo y conejo, tal como su madre le había enseñado cuando éramos novios. Me levanté temprano esa mañana como siempre. A mis 68 años, mi cuerpo ya no me deja dormir más de 5 horas. Abrí las ventanas de la cocina y el sol de primavera entró como un abrazo cálido. Los naranjos del jardín estaban en flor. Teresa los había plantado hace 20 años, diciendo que quería que la casa siempre oliera a azahar en primavera. Preparé el café despacio, disfrutando el ritual. Café colombiano, el que a Teresa le gustaba. 2 cucharadas de azúcar, un chorrito de leche. Me senté en la mesa de la cocina, en la misma silla donde había desayunado durante 3 décadas, y miré por la ventana. El jardín necesitaba trabajo.
Las rosas estaban descuidadas, el césped crecido. Ya no tenía la fuerza de antes para mantenerlo como Teresa lo hubiera querido. Pero ese día era especial. Ese día haría todo como ella lo hacía. Fui al mercado a las 8 de la mañana. Don Vicente, el vendedor de verduras que lleva 30 años en el mismo puesto, me saludó con su sonrisa desdentada. Fernando. Hoy es el día de Teresa, ¿verdad? Me puso las mejores judías verdes, los pimientos más rojos, los tomates más maduros. No me cobró el precio completo. Nunca lo hacía en el cumpleaños de Teresa. Compré pollo en la carnicería de los hermanos Moreno. Para la paella de Teresa, les dije, y ellos asintieron con respeto. En este barrio, después de 40 años, todos nos conocían. Todos recordaban a Teresa. Todos sabían que ese domingo de abril era sagrado para mí. Volví a casa cargado de bolsas. El camino de vuelta me tomó más tiempo del que solía. Las rodillas ya no respondían como antes. Pero no me importaba. Tenía todo el día. Tenía mis recuerdos. Tenía mi ritual. Limpié el arroz grano por grano como Teresa me había enseñado. Corté las verduras en trozos exactos. Calenté el aceite de oliva en la paellera grande, esa que habíamos comprado en Valencia en nuestro 10º aniversario. La paellera tenía abolladuras, manchas de años de uso, pero seguía siendo perfecta. El olor a sofrito comenzó a llenar la cocina. Cerré los ojos, y por un momento, solo un momento, pude imaginar que Teresa estaba detrás de mí, criticando mi técnica con esa risa suave que tenía. Fernando, así no se hace. Deja que el pollo se dore bien primero. Mientras la paella se cocinaba, fui a la sala. Saqué el álbum de fotos del aparador. Las páginas estaban gastadas de tanto mirarlas. Ahí estaba Teresa en nuestra boda, joven y radiante con su vestido blanco sencillo. Ahí estábamos nosotros con Roberto bebé en el hospital. Ahí la familia completa en la playa de Alicante. Roberto tendría unos 10 años sonriendo con su paleta rota por un pelotazo jugando al fútbol. Pasé los dedos por la fotografía. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento ese niño feliz se había convertido en el hombre que quería echarme de mi propia casa? El timbre sonó a la 1 en punto. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. No esperaba a nadie, pero en el fondo de mi corazón había deseado que Roberto viniera. Que recordara que hoy era el cumpleaños de su madre. Que apareciera con flores como solía hacer cuando Teresa estaba viva. Pero cuando abrí la puerta mi sonrisa se congeló. Era Roberto, sí. Pero no venía solo. Sandra estaba a su lado, perfectamente arreglada con un vestido que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Detrás de ellos un hombre en traje gris con un maletín, un desconocido. «Hola, papá», dijo Roberto. Su voz era tensa, formal. Nada del cariño que solía haber. «Podemos pasar». Los dejé entrar porque ¿qué otra cosa podía hacer? Eran mi hijo y mi nuera. Aunque cada fibra de mi ser me gritaba que algo iba mal. Muy mal. Se sentaron en la sala. El hombre del traje no se presentó. Solo abrió su maletín y sacó más papeles. Siempre más papeles. «Papá, este es el señor Martínez, nuestro asesor legal», explicó Roberto sin mirarme a los ojos. «Venimos a resolver algunos detalles finales sobre la propiedad». El olor a paella flotaba desde la cocina. Absurdamente me preocupé de que se quemara, de que arruinara el plato de Teresa en el día de su cumpleaños. «Ya te dijimos», continuó Sandra con esa voz dulzona que usaba cuando quería algo, «que necesitamos que desocupes la casa pronto. El señor Martínez nos ha confirmado que todo está en orden. La casa está legalmente a nombre de Roberto. Tú solo fuiste, ¿cómo lo dijiste, cariño? Un usufructuario temporal», completó el abogado con voz monótona, como si estuviera recitando de un manual. Según los documentos firmados, el señor Fernando Jiménez cedió la propiedad completa a su hijo, manteniendo solo el derecho de habitación temporal revocable, bajo ciertas condiciones. Las palabras sonaban como un idioma extranjero. Usufructuario, revocable, temporal. ¿Qué significaba todo eso? Yo solo había querido proteger la casa para Roberto, asegurarme de que tuviera un patrimonio cuando yo ya no estuviera.
No entiendo, susurré. Mi voz sonaba pequeña, asustada. Roberto, hijo, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, interrumpió Sandra levantándose, es que ya tomamos una decisión. Tenemos un comprador interesado en la propiedad. Una pareja joven con 2 niños. Ofrecen un buen precio. Podemos cerrar el trato en 2 semanas si tú cooperas. Me quedé mirándola. Esa mujer, esa extraña que había entrado en nuestras vidas apenas 3 años atrás, estaba hablando de vender la casa donde Teresa y yo habíamos criado a nuestro hijo. La casa donde habíamos amado, reído, llorado. La casa donde Teresa había muerto. Roberto, dije ignorando a Sandra y mirando directamente a mi hijo. Hoy es el cumpleaños de tu madre. Preparé su paella. ¿Lo recuerdas? Cada año lo hacemos juntos. Cada año brindamos por ella. Vi algo en sus ojos. Un destello. Culpa, vergüenza. Nostalgia. Pero desapareció tan rápido como llegó. Papá, ya no somos niños, dijo con dureza. Mamá está muerta. Aferrarse al paseo no la va a traer de vuelta. Es hora de ser prácticos. Tú necesitas cuidados. Esta casa es demasiado grande, demasiado cara de mantener. Y nosotros necesitamos ese dinero para nuestros propios planes. ¿Qué planes?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Sandra se acercó a la ventana mirando el jardín con ojo crítico. Queremos comprar un apartamento más grande en el centro. Roberto Batanes va a abrir su propia consultoría. Necesitamos capital inicial. Esta casa en este barrio vale mucho dinero. Es una inversión que está siendo desperdiciada. Desperdiciada, repetí. La palabra me dolió más que cualquier insulto. Esta casa tiene 40 años de mi vida, de nuestra vida. Papá, por favor. Roberto se levantó caminando hacia la puerta como si ya hubiera terminado con la conversación. Ya hablamos con la residencia San José. Es un lugar excelente. Tienen jardines, actividades, enfermeras todo el día. Estarás mejor ahí, más seguro. No quiero estar seguro, dije, y mi voz subió de volumen por primera vez. Quiero estar en mi casa. En mi casa. El abogado carraspeó incómodo. Señor Jiménez, técnicamente ya no es su casa. Los papeles son claros. Puede revisar con su propio abogado si gusta, pero le aseguro que todo está en orden. Su hijo tiene derecho legal de disponer de la propiedad como considere conveniente. ¿Y yo no tengo derechos?, pregunté. Después de trabajar toda mi vida para conseguir esta casa. Después de criar aquí a mi hijo. No tengo ningún derecho. Claro que sí, papá, dijo Roberto, pero su voz sonaba falsa, ensayada. Por eso estamos buscándote un lugar digno. No te estamos abandonando. Solo adaptándonos a la realidad. Se fueron 20 minutos después dejándome con más papeles que no entendía y una paella que ya se había enfriado en la cocina. No me despedí. No pude. Me quedé sentado en la sala mirando las paredes que Teresa y yo habíamos pintado, los muebles que habíamos elegido juntos, las marcas en el marco de la puerta donde medíamos a Roberto cada cumpleaños. Esa noche, mientras guardaba la paella en recipientes de plástico que nadie iba a comer, noté algo. Un detalle pequeño, casi insignificante. En uno de los papeles que el abogado había dejado había una fecha que no cuadraba. La fecha de mi firma en el documento de transferencia era el 15 de marzo. Pero yo recordaba perfectamente haber firmado el 18 de marzo 3 días después. Lo recordaba porque ese día había ido al médico en la mañana para mi chequeo de rutina. Tenía el recibo en mi archivo. Porque las fechas no coincidían. Me senté en la mesa de la cocina con todos los papeles extendidos. Mi vista ya no era la de antes, así que busqué la lupa que usaba para leer el periódico. Revisé cada línea, cada párrafo, cada cláusula en letra pequeña. Y entonces lo vi. Entre toda esa jerga legal enterrado en el párrafo 7º de la página 3, había una cláusula. Una cláusula que Roberto y su costoso abogado habían pasado por alto. Una cláusula que Teresa había insistido en incluir cuando hicimos nuestro testamento original hace 20 años, mucho antes de que Sandra apareciera en nuestras vidas. Sonreí. Por primera vez en semanas sentí que podía respirar.
Mi hijo había olvidado algo. Algo importante. Y ese pequeño detalle iba a cambiar todo. El lunes por la mañana a las 8 en punto, llamé al despacho del notario que había tramitado la compra de esta casa hace 27 años. Don Esteban Ruiz, un hombre de 75 años que llevaba toda la vida ejerciendo en el mismo edificio de la calle Alcalá. Teresa y yo habíamos confiado en él para todos nuestros asuntos legales, la compra de la casa, nuestro testamento, los papeles de la herencia cuando murieron mis padres. «¿Don Esteban?», le dije cuando su secretaria me pasó la llamada. «Necesito verlo urgentemente. Es sobre mi casa, sobre unos documentos que mi hijo me hizo firmar». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Fernando, ¿estás bien? Te noto preocupado». «No lo sé, don Esteban. Creo que cometí un error terrible». Me citó para esa misma tarde a las 4. Pasé la mañana buscando todos los papeles que tenía el documento que había firmado en marzo, los papeles originales de la compra de la casa, el testamento que Teresa y yo habíamos hecho juntos hace 20 años. Incluso los recibos del médico que demostraban que yo no podía haber firmado el día 15 de marzo como decía el documento. Llegué al despacho de don Esteban con una carpeta llena de documentos. Me temblaban las manos. Durante el viaje en metro, había repasado todo en mi cabeza una y otra vez. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si la cláusula que había encontrado no significaba lo que yo pensaba? ¿Y si realmente había perdido mi casa y no había nada que hacer? Don Esteban me recibió personalmente. Su despacho olía a libros viejos y café. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de códigos legales con los lomos gastados. Me hizo sentar en una silla de cuero frente a su escritorio y me sirvió un vaso de agua. «Muéstrame qué tienes, Fernando», me dijo con esa voz tranquila que siempre me había transmitido confianza. Le entregué todos los papeles. Don Esteban se puso sus lentes de lectura y comenzó a revisar. El silencio en esa oficina era absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj antiguo en la pared y el sonido de las páginas al pasar. Pasaron 10 minutos. 15. 20. Yo estaba sentado al borde de la silla con las manos apretadas sobre mis rodillas esperando. Observé cómo el ceño de don Esteban se fruncía más y más mientras leía, cómo hacía anotaciones en un bloc de notas, cómo volvía atrás para releer ciertas secciones. Finalmente se quitó los lentes y me miró. «Fernando», dijo despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. «¿Tú leíste este documento completo antes de firmarlo?» Bajé la mirada avergonzado. «No, don Esteban. Roberto me dijo que era solo un trámite, para proteger la casa en caso de que algo me pasara. Confié en él. Es mi hijo». Don Esteban suspiró profundamente. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana mirando la calle. «Fernando, lo que firmaste no es un simple trámite de protección. Es una cesión completa de propiedad. Según este documento le transferiste la casa a Roberto sin ninguna compensación económica. Él es ahora el dueño legal absoluto». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de boca de un profesional lo hacía real. Terriblemente real. Pero continué con la voz quebrada. Encontré algo. Una cláusula. En el testamento original que Teresa y yo hicimos. ¿La recuerda? Don Esteban volvió a su escritorio y buscó entre los papeles hasta encontrar nuestro testamento antiguo. Lo leyó en silencio y entonces muy lentamente una sonrisa apareció en su rostro. «Fernando», dijo con un brillo en los ojos, «eres más astuto de lo que tu hijo piensa. Esta cláusula es oro puro», me explicó. Hace 20 años, cuando Teresa y yo hicimos nuestro testamento, ella había insistido en incluir una cláusula de protección. Teresa, con su experiencia como enfermera, había visto demasiados casos de ancianos despojados de sus propiedades por hijos aprovechados. Había insistido en protegernos. La cláusula establecía que cualquier transferencia de propiedad de la casa familiar realizada bajo presión, engaño o sin el debido asesoramiento legal independiente podía ser impugnada y anulada. Más importante aún, cualquier intento de despojar al cónyuge sobreviviente de su hogar permanente podía resultar en la reversión automática de la propiedad. Además, añadió don Esteban señalando otro documento, las fechas no coinciden.
Tú firmaste el 18 de marzo según tus recibos médicos lo demuestran, pero el documento está fechado el 15. Eso es falsificación de documentos, Fernando. Es un delito penal. Las manos me temblaban tanto que tuve que sentarme sobre ellas. ¿Qué puedo hacer? Don Esteban se sentó frente a mí y puso una mano sobre mi hombro. Puedes pelear, Fernando. Puedes pelear por tu casa, pero tienes que estar preparado. Va a ser difícil, es tu hijo. ¿Estás dispuesto a llegar hasta el final? Cerré los ojos. Vi el rostro de Teresa. La imaginé en nuestra cocina preparando el desayuno como hacía cada mañana. La vi en el jardín podando sus rosas. La vi en nuestro dormitorio mirándome con esos ojos que siempre veían lo mejor en mí. Y supe lo que diría. Teresa jamás perdonaría que dejara que Roberto me hiciera esto, dije en voz alta. Ella dio su vida construyendo esta familia, esta casa. No voy a permitir que todo se pierda por la codicia. Entonces, dijo don Esteban volviendo a su escritorio y sacando papeles en blanco, vamos a preparar tu defensa. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. Don Esteban tomó notas, hizo llamadas, consultó códigos legales. Me explicó que iniciaríamos una demanda de nulidad del contrato por vicios en el consentimiento y falsificación documental, que solicitaríamos una medida cautelar para impedir la venta de la casa mientras el proceso judicial estuviera en curso, que teníamos un caso sólido. Dios. Cuando salí de su despacho, eran casi las 7 de la tarde. Me sentía exhausto, pero por primera vez en semanas, también sentía algo más esperanza. 2 días después, el miércoles, recibí una llamada de Roberto. Papá, tenemos que hablar, dijo sin siquiera saludar. Su voz sonaba tensa, molesta. ¿Qué diablos estás haciendo con un abogado? ¿Qué le dijiste a don Esteban? Le dije la verdad. Respondí con una calma que no sabía que poseía. Que me engañaste. Que falsificaste fechas en documentos legales. Que quieres robarme mi casa. ¿Robarte?, gritó al teléfono. Soy tu hijo. Todo lo que tienes debería ser mío de todas formas. Solo estoy acelerando lo inevitable. Lo inevitable. Repetí. El dolor en mi pecho era físico, real. Roberto, ¿cuándo te volviste así? ¿Cuándo dejaste de ser el niño que criamos tu madre y yo? Crecí, papá. Maduré. Entendí cómo funciona el mundo real. Tú y mamá vivían en una fantasía aferrados a esta casa vieja, a este barrio de ancianos, a estas tradiciones sin sentido. Sandra me abrió los ojos. Me mostró que puedo aspirar a más. Sandra, dije con amargura. Todo empezó con ella, ¿verdad? No metas a Sandra en esto. Su voz se volvió peligrosa. Ella me quiere. Me apoya. Cosa que tú nunca hiciste realmente. ¿Qué? Las palabras me golpearon como bofetadas. Roberto, tu madre y yo sacrificamos todo por ti. Todo. Trabajamos turnos extra, vendimos nuestro coche, renunciamos a vacaciones, a caprichos, a todo. Solo para que tú tuvieras una vida mejor. Exacto, dijo con frialdad. Sacrificaron todo. Se sacrificaron tanto que nunca tuvieron nada. Y ahora quieres que yo haga lo mismo, que me sacrifique cuidando de un viejo en una casa que vale una fortuna. Pues no, papá. No voy a cometer el mismo error que ustedes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto, dije finalmente con lágrimas rodando por mis mejillas. Tu madre murió hace 3 años. ¿Lo recuerdas? Murió en esta casa. En nuestro dormitorio. Yo sostuve su mano hasta el último momento. ¿Y sabes qué me pidió? Papá no. Me pidió que cuidara de ti, que te mantuviera en el buen camino, que no dejara que nadie te cambiara. Lloró por ti, Roberto. En su lecho de muerte con dolor insoportable, lloró pensando en tu futuro, en tu felicidad. Y ahora tú quieres vender el lugar donde ella murió como si fuera solo un bien raíz más. ¡Ya basta!, gritó Roberto. Deja de manipularme con mamá. Ella está muerta. Ya no importa lo que quería o no quería. Lo que importa es el ahora. Y ahora yo necesito ese dinero. ¿Para qué?, pregunté. ¿Para qué necesitas tanto dinero, Roberto? Hubo una pausa. Y luego con una voz más baja pero igual de dura.
Sandra está embarazada. Vamos a tener un hijo. Necesitamos un lugar más grande en un mejor barrio. Necesitamos estabilidad económica. Y tú, papá, eres el obstáculo. Debí sentir alegría. Iba a ser abuelo. Pero todo lo que sentí fue una tristeza abrumadora. Mi nieto iba a crecer con un padre que había olvidado el valor de la familia, del sacrificio, del amor incondicional. «¿Roberto?», dije con voz temblorosa. «No voy a regalarte mi casa. Si la quieres, vas a tener que luchar por ella en los tribunales. Y te advierto, hijo, tengo una cláusula en mi testamento que tu madre insistió en incluir. Una cláusula que va a hacer que todo tu plan se derrumbe». «¿Qué cláusula?», preguntó, y por primera vez detecté un atisbo de duda en su voz. «Ven a verme mañana», dije. «Tú y Sandra. Y trae a tu abogado. Tenemos que hablar todos juntos. A las 5 de la tarde en MI Casa». Colgué sin esperar respuesta. Esa noche no dormí. Preparé todo meticulosamente. Saqué copias de todos los documentos. Pedí a don Esteban que estuviera presente. Llamé también a mi hermana Lucía, que vivía en Sevilla, pero que tomó el primer tren cuando le conté lo que estaba pasando. Necesitaba testigos. Necesitaba apoyo. El jueves a las 5 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban Roberto, Sandra y el señor Martínez con su maletín. «Adelante», dije con una serenidad que no sentía. Los estaba esperando. Entraron y se sorprendieron al ver a don Esteban sentado en la sala, con una pila de documentos sobre la mesa de centro. Y más aún al ver a Lucía, mi hermana, grabando todo con su teléfono móvil. «¿Qué es esto?», preguntó Sandra con desconfianza. «Una emboscada». «No», respondí. «Esto es una oportunidad. La última oportunidad de resolver esto como familia, antes de que todo termine en los tribunales». Me senté frente a ellos. Don Esteban a mi lado. Lucía detrás grabando cada palabra. «Roberto». Comencé mirándolo directamente a los ojos. «Hace 3 semanas me hiciste firmar un documento. Me dijiste que era para proteger la casa. Me mentiste, papayo». «Déjame terminar», lo interrumpí. «No solo me mentiste, falsificaste la fecha de mi firma. Tengo pruebas. Recibos médicos que demuestran que yo no podía haber firmado el día que aparece en el documento. Eso es un delito penal, Roberto. ¿Lo entiendes? Podrías ir a la cárcel». El rostro de Roberto palideció. Sandra se giró para mirarlo con sorpresa. «¿Qué? Falsificaste la fecha, Roberto, me dijiste que todo estaba en orden». El señor Martínez, el abogado, de repente pareció muy interesado en los papeles de su maletín, evitando el contacto visual. «Pero eso no es todo», continué. «Saqué el testamento antiguo y lo puse sobre la mesa. Cuando tu madre y yo hicimos este testamento hace 20 años, ella incluyó una cláusula. Una cláusula de protección que tu costoso abogado no se molestó en verificar». Don Esteban tomó la palabra. «La cláusula establece que cualquier transferencia de propiedad realizada sin el debido asesoramiento legal independiente puede ser anulada. Además, cualquier intento de desalojar al cónyuge sobreviviente de su hogar resulta en la reversión automática de la propiedad al estado original». Eso no puede ser», murmuró el señor Martínez, extendiendo la mano para ver el documento. «Oh, pero lo es», dijo don Esteban con una sonrisa fría. «Yo mismo redacté esta cláusula, es completamente legal y vinculante. Cualquier juez la va a honrar». Roberto se hundió en el sofá. Sandra lo miraba con una mezcla de furia y pánico. «Entonces», dijo Sandra volviéndose hacia mí, «¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres que te paguemos para que desistas?». La miré con desprecio. «No quiero su dinero, quiero mi casa, quiero mi dignidad. Y quiero que mi hijo entienda lo que ha hecho». «Roberto», dije y mi voz se quebró. «Tu madre te amaba más que a nada en este mundo. Dio todo por ti. Y yo también te amo, hijo. Por eso te voy a dar una opción. Solo una». Todos esperaban en silencio. «Puedes firmar un documento ahora mismo devolviendo la casa a mi nombre, sin condiciones. Y yo olvidaré todo esto. No presentaré cargos penales por falsificación. No te demandaré. Seguirás siendo mi hijo y el padre de mi nieto. Pero si te niegas...». Hice una pausa dejando que el peso de mis palabras se asentara.
Si te niegas, don Esteban presentará mañana una demanda judicial. Denunciaré la falsificación a la policía. Y cuando yo muera, esta casa no será para ti. La donaré a una fundación benéfica en nombre de tu madre. No verás ni un euro de ella. El silencio era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Roberto me miró. Nuestros ojos se encontraron por primera vez, en semanas de verdad, sin máscaras, sin pretensiones. Y en ese momento vi algo que me destrozó el alma. Vi que dudaba. No sobre la casa, no sobre el dinero. Dudaba sobre mí. Sobre si realmente yo era capaz de cumplir mi amenaza, su propio padre. Y él dudaba si yo tenía la fuerza para defenderme. Necesito pensarlo, dijo finalmente poniéndose de pie. Su voz sonaba distante, mecánica, como si estuviera negociando un contrato de negocios y no el futuro de su familia. Tienes hasta mañana al mediodía, dije. Después de eso, don Esteban presenta los papeles ante el juez. Se fueron. Los tres. Sandra iba furiosa caminando rápido hacia el coche. El abogado Martínez parecía un hombre derrotado. Y Roberto no miró atrás ni una sola vez. Cuando cerré la puerta, mis piernas cedieron. Me desplomé en el suelo del recibidor con la espalda contra la puerta y lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Teresa. Lloré por el hijo que había perdido, por el niño que solía traerme flores del jardín, por el joven que me abrazaba fuerte y me decía, «Te quiero, papá», sin vergüenza. Lucía se sentó a mi lado en el suelo. No dijo nada, solo puso su brazo alrededor de mis hombros y me dejó llorar. Don Esteban discretamente recogió sus papeles y se marchó diciéndome que me llamaría por la mañana. «Fernando», dijo Lucía después de un largo rato cuando mis lágrimas se habían secado, «hiciste lo correcto». «¿Lo hice?», pregunté. Mi voz sonaba ronca, quebrada. «Amenazar a mi propio hijo. Eso es lo correcto». «No lo amenazaste», respondió ella con firmeza. «Lo enfrentaste con las consecuencias de sus actos. Es diferente. Esa noche me quedé solo. Lucía quería quedarse, pero le dije que necesitaba estar solo. Necesitaba pensar. Necesitaba enfrentarme a todo lo que había pasado en las últimas semanas. Me serví un whisky. No soy bebedor, pero esa noche necesitaba algo que quemara, algo que distrajera del dolor en mi pecho. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde Teresa solía sentarse a tejer mientras veíamos televisión. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, denso, lleno de fantasmas y recuerdos. Cerré los ojos y dejé que mi mente vagara hacia atrás. Recordé el día que nació Roberto. Fue un martes de agosto, hacía un calor insoportable. Teresa había estado de parto 14 horas. Yo esperaba en el pasillo del hospital caminando de un lado a otro, rezando cada oración que recordaba. Cuando la enfermera finalmente salió y me dijo, «Es un niño y está sano». Me puse a llorar de alegría frente a todos. Recordé su primer día de escuela. Teresa le había puesto un uniforme nuevo, le había peinado el cabello con gomina. Roberto estaba aterrado, aferrándose a la pierna de su madre, llorando. «No quiero ir, mamá. Quédate conmigo». Y Teresa, con lágrimas en los ojos, lo había abrazado y le había dicho, «Tienes que ser valiente, mi amor. Pero recuerda, siempre estaremos aquí esperándote». Recordé el día de su graduación universitaria. Estaba tan orgulloso. Mi hijo, el primero en la familia en tener un título universitario. Teresa había llorado de felicidad. Después de la ceremonia fuimos a cenar a un restaurante caro que realmente no podíamos permitirnos, pero no importó. Valió cada céntimo ver la sonrisa en el rostro de Roberto. ¿Cuándo había cambiado? Cuando el niño agradecido se convirtió en el hombre egoísta. Pensé en Sandra. Tal vez era fácil culparla. Ella había llegado después de la muerte de Teresa, cuando Roberto estaba vulnerable, buscando llenar ese vacío. Pero no podía culpar solo a Sandra. Roberto era un hombre adulto. Había tomado sus propias decisiones. Había elegido el dinero sobre la familia. Había elegido la ambición sobre el amor. Me levanté y caminé hacia el dormitorio. Nuestro dormitorio. El que había compartido con Teresa durante 30 años. Su lado de la cama seguía intacto. Su almohada, su lámpara de lectura, su mesita de noche con la foto de nuestra boda.
Me senté en su lado de la cama. Tomé su almohada y la abracé oliendo ese aroma que ya casi había desaparecido, pero que mi memoria insistía en recordar. Teresa. Susurré en la oscuridad. No sé qué hacer. Nuestro hijo, nuestro Roberto, se ha ido. El niño que criamos ya no existe, y no sé cómo recuperarlo. El silencio fue mi única respuesta, pero entonces en mi mente escuché su voz, clara como si estuviera sentada a mi lado. Fernando, mi amor, no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Solo puedes salvarte a ti mismo. Y eso es lo que estás haciendo. Estás protegiendo lo que construimos. Estás honrando nuestra vida juntos. Yo estoy orgullosa de ti. Lloré de nuevo. Pero esta vez fueron lágrimas diferentes, no de dolor puro, sino de algo más complejo. Aceptación mezclada con tristeza. Fuerza mezclada con pérdida. No dormí esa noche. Me quedé despierto mirando el techo, repasando cada decisión, cada momento. Me pregunté una y mil veces, ¿qué hice mal? ¿En qué momento dejé de enseñarle los valores correctos? Fui demasiado indulgente, demasiado estricto. Le di demasiado. No le di suficiente, pero con el amanecer llegó una claridad que no esperaba. No había hecho nada mal. Teresa y yo habíamos criado a Roberto con amor, con principios, con ejemplo. Le habíamos enseñado el valor del trabajo duro, de la honestidad de la familia. No podíamos controlar qué haría él con esas enseñanzas una vez fuera un adulto. No podíamos obligarlo a ser la persona que queríamos que fuera. Roberto había elegido su camino. Y yo tenía que elegir el mío. A las 7 de la mañana me levanté, me duché, me afeité con cuidado. Me puse mi mejor camisa, la azul que Teresa me había regalado en mi último cumpleaños. Me preparé un café fuerte, tostadas con tomate y aceite de oliva. Comí despacio, saboreando cada bocado, mirando por la ventana de la cocina hacia el jardín. Los naranjos estaban en plena floración. El aroma a azahar entraba por la ventana abierta. Un gorrión se había posado en el comedero que había instalado el año pasado. La vida continuaba, simple, hermosa, inexorable. A las 9 llamó don Esteban. «Fernando, ¿cómo estás?» «Mejor», respondí, y era verdad. «Estoy mejor». «Ha llamado Roberto». «No, y ya no espero que lo haga». Don Esteban suspiró. «Entonces prepararé los documentos para presentarlos esta tarde». «¿Estás seguro de esto?» Miré alrededor de mi cocina, las tazas que Teresa coleccionaba, el imán del refrigerador con la foto de Roberto a los 5 años. El calendario en la pared donde ella anotaba cada cumpleaños, cada aniversario, cada fecha importante. «Estoy seguro», dije con firmeza. «Esta es mi casa. Teresa murió aquí. Yo voy a morir aquí. Y nadie, ni siquiera mi hijo, me va a quitar eso». «Bien», respondió don Esteban. «Entonces nos vemos en mi oficina a las 3. Firmaremos todo y lo presentaremos ante el juzgado». Colgué el teléfono y me quedé de pie en medio de la cocina. Por primera vez en semanas sentí algo parecido a la paz. El teléfono sonó de nuevo a las 11. Era un número desconocido. Por un momento dudé en contestar, pero finalmente lo hice. «¿Señor Jiménez?» Era una voz de mujer joven profesional. «Le llamo de la residencia San José. Su hijo Roberto nos pidió que lo contactáramos para confirmar su ingreso programado para el próximo lunes». Sentí que la sangre me hervía. «¿Perdón? Su hijo ya pagó el depósito y firmó los papeles de admisión», continuó la mujer ajena a mi shock. «Solo necesitamos que usted venga a hacer un recorrido de las instalaciones y firmar algunos formularios médicos». «No voy a ir a ninguna residencia», dije con una calma helada. «Mi hijo no tiene autoridad para tomar decisiones sobre mi vida. Cancele todo inmediatamente». «Pero señor, el depósito no es reembolsable». «Ese es problema de mi hijo, no mío. Buenos días». Colgué con las manos temblorosas. Roberto ya había dado el siguiente paso. Ya había pagado la residencia. Ya estaba haciendo planes para vaciar mi casa, para venderla, para borrar toda evidencia de la vida que Teresa y yo habíamos construido. La rabia que sentí fue pura y ardiente. Pero debajo de la rabia había algo más, una determinación de acero. No iba a permitir esto. No más. Llamé a Lucía. «Necesito que vuelvas. Hoy».
Don Esteban va a presentar los papeles esta tarde y quiero que estés allí. Ya estoy en el tren, respondió ella. Llegaré en 2 horas. Miré el reloj. Las 11:15. Roberto tenía hasta el mediodía para llamar. Tenía 45 minutos para elegir a su padre sobre su codicia. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que no bebí. Observé el teléfono como si pudiera hacerlo sonar con la fuerza de mi voluntad. Cada minuto que pasaba era una pequeña muerte. Cada tic del reloj era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. 11:30. Nada. 11:40. Silencio. 11:55. El teléfono estaba mudo, indiferente a mi dolor. Al mediodía exacto me puse de pie. Tomé las llaves de mi casa. Tomé la carpeta con todos los documentos. Me puse la chaqueta que Teresa me había comprado para ocasiones especiales. Muy bien, Roberto, dije en voz alta en la casa vacía. Elegiste tu camino. Ahora voy a elegir el mío. Pero justo cuando estaba a punto de salir, justo cuando mi mano tocaba el picaporte de la puerta, el teléfono sonó. El corazón me dio un vuelco. Roberto llamaba para disculparse, para arreglar las cosas. Corrí hacia el teléfono. Contesté sin aliento. Papá, era la voz de Roberto. Sonaba extraña, tensa. Roberto, hijo, cambiaste de opinión. Hubo una pausa larga, demasiado larga. No, papá. Llamaba para decirte que acabamos de reunirnos con otro abogado. Uno mejor que el señor Martínez. Nos dice que tu cláusula tiene vacíos legales, que podemos pelear esto y ganar, así que te veré en el tribunal. Y colgó. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, escuchando el tono de marcar, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. Mi hijo no solo me había abandonado, me había declarado la guerra. Salí de la casa, cerré la puerta con llave. Y mientras caminaba hacia la estación de metro para reunirme con don Esteban, sentí que dejaba algo atrás. No solo mi casa por unas horas, sino la ilusión de que las cosas podían volver a ser como antes. Roberto había tomado su decisión, y yo acababa de tomar la mía. La oficina de don Esteban estaba llena de luz esa tarde. El sol de mayo entraba por las ventanas creando rectángulos dorados sobre el escritorio de madera oscura. Lucía estaba sentada a mi lado apretando mi mano. Don Esteban revisaba los documentos finales antes de que los firmara. «Fernando», dijo sin levantar la vista de los papeles, «una vez que firmes esto no hay vuelta atrás. Iniciaremos el proceso legal completo. Demanda de nulidad por vicio en el consentimiento, denuncia penal por falsificación de documentos, solicitud de medida cautelar para impedir cualquier transacción sobre la propiedad». «¿Estás así completamente seguro?», pensé en la llamada de Roberto, en su voz fría diciéndome, «Te veré en el tribunal». Pensé en Sandra contratando otro abogado para encontrar vacíos legales. Pensé en la residencia ya pagada esperándome como una celda. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida», respondí. Firmé cada documento. Mi mano no temblaba, mi letra era clara, firme. Con cada firma sentía que recuperaba un pedazo de mi dignidad. «Muy bien», dijo don Esteban guardando los papeles en su maletín. «Voy ahora mismo al juzgado. Mañana por la mañana tendremos la primera audiencia para la medida cautelar. Es importante que Roberto no pueda vender ni hipotecar la propiedad mientras el proceso esté en curso». «¿Y la denuncia penal?», preguntó Lucía. «La presentaré simultáneamente ante la fiscalía. La falsificación de documentos es un delito grave. Junto con las pruebas médicas de Fernando demostrando que no pudo haber firmado ese día, tenemos un caso sólido». Salimos de la oficina y Lucía insistió en llevarme a tomar café. Fuimos a una cafetería pequeña cerca del Retiro, donde solíamos ir Teresa y yo los domingos después de misa. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Lucía mientras removía su café. «Extrañamente tranquilo», admití. Como si hubiera estado cargando un peso enorme y finalmente lo hubiera dejado caer. «Fernando», dijo ella mirándome directamente, «tienes que prepararte, esto va a ponerse feo. Roberto va a contraatacar. Va a decir cosas horribles. Va a intentar hacerte quedar como el malo de la historia». «Lo sé», respondí, «pero ya no me importa lo que diga. Importa la verdad. Y la verdad está de mi lado». Esa noche de vuelta en casa me senté en el estudio.
Era una habitación pequeña al final del pasillo que Teresa había convertido en mi espacio personal. Allí guardaba mis libros, mis herramientas, los recuerdos de mi vida laboral. En la pared había fotografías de diferentes obras en las que había trabajado. Edificios que ahora eran parte del skyline de Madrid y que llevaban mi trabajo eléctrico en sus entrañas. Abrí el cajón del escritorio y saqué una caja metálica vieja. Dentro había cartas. Cartas que Teresa me había escrito a lo largo de los años. Cartas de cuando éramos novios y yo trabajaba en otra ciudad. Cartas de cumpleaños, de aniversarios, de momentos especiales. Tomé una al azar y la abrí. Estaba fechada en 1995, poco después de comprar la casa. Mi querido Fernando, leía con su letra redonda y cuidadosa. Hoy mientras pintábamos la sala, Roberto me preguntó si esta casa sería suya algún día. Le dije que sí, que esta casa es nuestro legado para él. Pero también le dije algo más importante. Le dije que una casa no son solo paredes y techos. Una casa es amor, es memoria, es respeto. Le dije que el día que él sea dueño de esta casa debe honrar lo que significa, no solo lo que vale. Espero que lo entienda cuando sea mayor. Espero que recuerde. Cerré la carta con lágrimas rodando por mis mejillas. Teresa había sabido. De alguna manera incluso entonces había sabido que esto podía pasar. Por eso había insistido en esa cláusula de protección. Por eso había sido tan cuidadosa con cada detalle legal. Seguí buscando en la caja y encontré otro sobre. Este era más reciente, de apenas 5 años atrás. Lo reconocí inmediatamente. Era la carta que Teresa me había dejado para leer después de su muerte. La había leído una sola vez el día del funeral, y luego la había guardado porque me dolía demasiado. Pero ahora, 5 años después, sentí que necesitaba leerla de nuevo. La abrí con manos temblorosas. Mi amor, mi Fernando, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. No llores por mí, mi vida. Tuve la suerte de pasar 40 años a tu lado, y eso es más de lo que muchos pueden decir. Pero te escribo esto porque hay cosas que necesito que sepas, cosas que necesito que hagas. Primero, cuida de ti mismo. Come bien, visita al médico, no te encierres en la casa. Promete que seguirás viviendo, no solo existiendo. Segundo, sobre Roberto. Fernando, conozco a nuestro hijo. Lo amo con todo mi corazón, pero no soy ciega. Tiene ambiciones, sueños grandes, y eso está bien. Pero también tiene un lado que me preocupa. Desde que era niño, a veces veía en él una facilidad para priorizar lo que quiere sobre lo que es correcto. Lo justifica diciendo que es ser práctico, pero tú y yo sabemos que hay una línea entre ser práctico y ser egoísta. Por eso insistí en esa cláusula del testamento. No porque no confíe en Roberto, sino porque quiero protegerte. Si algún día él te pide que firmes algo sobre la casa, por favor no lo hagas sin un abogado. Prométeme que no confiarás ciegamente, incluso si es nuestro hijo. Y si a pesar de todo las cosas salen mal, si Roberto alguna vez te hace elegir entre tu dignidad y su aprobación, elige tu dignidad. Siempre. Yo te conocí como un hombre de principios, Fernando Jiménez. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te quite eso. Te amo. Siempre te amaré. Y desde donde estaré orgullosa de ti. Tú, Teresa. Dejé caer la carta sobre el escritorio y enterré mi rostro en mis manos. Teresa lo había sabido todo, lo había previsto todo, y me había dado permiso para hacer exactamente lo que estaba haciendo. Gracias, mi amor, susurré en la habitación vacía. Gracias por protegerme incluso después de irte. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, estaba en el juzgado con don Esteban. La sala de audiencias era pequeña, fría, impersonal. Roberto llegó con Sandra y su nuevo abogado, un hombre alto con traje caro y expresión arrogante. Nos sentamos en lados opuestos de la sala. Roberto no me miró, ni una sola vez. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 50 años con gafas y expresión seria. Se sentó, revisó los documentos brevemente y comenzó. Estamos aquí para la solicitud de medida cautelar, dijo con voz clara. El señor Fernando Jiménez solicita que se prohíba cualquier transacción sobre la propiedad en cuestión, mientras se resuelve la demanda de nulidad. El abogado del demandante quiere exponer sus argumentos.
Don Esteban se puso de pie. Habló con claridad y precisión. Explicó la cláusula de protección. Mostró los recibos médicos que demostraban la falsificación de fecha. Presentó el historial de mi vida en esa casa, mi edad, mi vulnerabilidad. Luego fue el turno del abogado de Roberto. Se llamaba Rodrigo Vázquez y hablaba con esa confianza irritante de quien está acostumbrado a ganar. Señoría, comenzó. Esto es simplemente un caso de un padre que se arrepiente de una decisión legal perfectamente válida. Mi cliente, el señor Roberto Jiménez, actuó de buena fe al aceptar la transferencia de propiedad que su padre le ofreció voluntariamente. No hubo coerción, no hubo engaño. En cuanto a la supuesta discrepancia de fechas, podría tratarse de un simple error administrativo del notario que procesó los documentos originalmente. Un error administrativo. Intervino el juez con una ceja levantada. Está sugiriendo que un notario certificado cometió un error de 3 días en la fecha de firma. El abogado Vázquez vaciló por un momento. Es una posibilidad que debe investigarse antes de hacer acusaciones graves de falsificación. Ya veo, dijo la juez. Tomó los documentos y los estudió en silencio durante varios minutos, que se sintieron eternos. Finalmente levantó la vista. He revisado las pruebas presentadas por ambas partes. La cláusula de protección mencionada por el señor Esteban Ruiz es válida y vinculante. Además, las pruebas médicas del señor Fernando Jiménez plantean dudas razonables sobre la validez de la fecha de firma en el documento de transferencia. Por lo tanto, concedo la medida cautelar. Se prohíbe cualquier venta, hipoteca o transferencia de la propiedad hasta que se resuelva el caso principal. Sentí que el pecho se me aliviaba. Era solo una batalla, no la guerra, pero era una victoria. Una pequeña victoria que significaba que mi casa estaba protegida al menos por ahora. El abogado de Roberto se puso de pie. Señoría, apelaremos esta decisión. Es su derecho, respondió la juez. Pero hasta que se resuelva esa apelación, la medida cautelar permanece vigente. Se levanta la sesión. Salimos de la sala. En el pasillo, Roberto finalmente me miró. Su expresión era de pura furia contenida. Esto no ha terminado, papá, dijo con voz baja pero cargada de veneno. No, hijo. Respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Recién está comenzando. Y esta vez no voy a dejarme pisotear. Sandra tiró de su brazo. Vámonos, Roberto. Este viejo no vale la pena. Me llamó viejo. Como si esa fuera la peor ofensa. Como si tener edad fuera un defecto o una debilidad. Señora, le dije mirándola directamente. Algún día usted también será vieja. Y cuando lo sea, espero que alguien la trate con más dignidad de la que usted me está tratando a mí. Se quedó sin palabras. Roberto la arrastró hacia la salida. Don Esteban puso una mano en mi hombro. Fernando, eso fue muy valiente. No fue valentía, respondí. Fue necesidad. Ya no puedo seguir callándome. Ya no puedo seguir dejando que me traten como si no importara. Salimos del juzgado hacia la luz brillante de la mañana. Madrid estaba vivo, bullicioso, indiferente a nuestro pequeño drama familiar. La gente caminaba por las calles, viviendo sus vidas, persiguiendo sus propios sueños y problemas. ¿Qué sigue ahora?, pregunté a don Esteban mientras caminábamos hacia su oficina. Ahora preparamos el caso principal, respondió. La demanda de nulidad tomará tiempo, probablemente varios meses. Pero con la medida cautelar en vigor, tu casa está segura. Roberto no puede hacer nada con ella. Y la denuncia penal ya está en manos de la fiscalía. Ellos decidirán si hay mérito suficiente para proceder. Con las pruebas que tenemos, creo que sí. Llegamos a su oficina y subimos en el viejo ascensor que crujía con cada piso. Una vez dentro, don Esteban preparó café y nos sentamos. Fernando, dijo después de un momento. Hay algo más que necesito decirte. Algo que descubrí ayer mientras investigaba más sobre el documento que firmaste. Mi estómago se apretó. ¿Qué cosa? La firma del notario en tu documento es falsa. No es la firma del notario Méndez que supuestamente certificó la transferencia. Comparé con otras firmas de ese notario en mi archivo. No coinciden. Me quedé helado. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que no solo falsificaron la fecha de tu firma, Fernando. Falsificaron todo el documento.
Es completamente fraudulento. Y eso significa que la transferencia nunca fue legal. Tu casa nunca dejó de ser tuya. La habitación pareció girar a mi alrededor. Todo este tiempo, todo este miedo, toda esta angustia. Y la casa siempre había sido mía. Legalmente nunca había dejado de serlo. Entonces, gané. Don Esteban sonrió. Hijo, no solo ganaste. Roberto acaba de cometer un delito muy serio. Y cuando la fiscalía vea esto, las cosas se van a poner muy complicadas para él. Por primera vez en semanas sonreí de verdad. Pasaron 6 meses desde aquella audiencia. 6 meses que cambiaron todo. La fiscalía aceptó el caso. Con las pruebas de la firma falsificada del notario y las discrepancias de fecha no tuvieron otra opción. Roberto fue citado a declarar 3 veces. Cada vez salía de la fiscalía con el rostro más pálido, más derrotado. Su abogado carísimo, Rodrigo Vázquez, intentó negociar. Primero ofreció devolver la casa sin condiciones. Luego ofreció compensación económica. Finalmente, cuando vio que el caso penal era inevitable, abandonó a Roberto como cliente. Demasiado riesgo para su reputación, supongo. Sandra también desapareció. No inmediatamente, pero sí gradualmente. Primero dejó de acompañar a Roberto a las audiencias. Luego dejó de contestar sus llamadas cuando yo intentaba comunicarme con mi hijo. Y finalmente, según me contó Lucía, quien se enteró por una vecina, se mudó de vuelta con sus padres. El bebé que esperaban mi nieto nació en septiembre, un varón. Roberto me envió un mensaje de texto con una foto. Solo eso, una foto y el nombre, Fernando. Le pusieron mi nombre. Lloré cuando vi esa foto. No de alegría, aunque debería haberlo hecho. Lloré porque ese niño llevaría mi nombre, pero probablemente nunca conocería al hombre detrás de ese nombre. Nunca sabría la historia real de su abuelo. El juicio final fue en noviembre. Hacía frío esa mañana. Me puse el mismo traje que había usado en mi boda con Teresa. ¿Me quedaba un poco grande? Ahora había perdido peso con todo el estrés, pero don Esteban dijo que me veía digno. Y eso era lo que importaba. Dignidad. La sala estaba llena. No solo con Roberto, Sandra y su nuevo abogado, sino también con periodistas. Aparentemente nuestro caso había atraído atención mediática. Hijo intenta despojar a padre anciano de su hogar, decían los titulares. No me gustaba hacer noticia, pero don Esteban dijo que la presión pública ayudaría. El juez, un hombre mayor con expresión severa, escuchó a ambas partes durante 3 horas. Los abogados presentaron argumentos, evidencias, testimonios. Lucía testificó sobre el estado de mi salud mental, confirmando que yo estaba perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. El doctor Ramírez, mi médico de toda la vida, confirmó las fechas de mis citas médicas. Y luego fue mi turno de hablar. Me puse de pie cuando me llamaron. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. Señoría. Comencé. No soy un hombre educado. Trabajé toda mi vida con mis manos. Pero algo que aprendí de mi padre y que intenté enseñar a mi hijo es que el carácter de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a los demás, especialmente a quienes más vulnerables están. Miré a Roberto directamente. Él miraba hacia abajo, incapaz de sostener mi mirada. Mi esposa Teresa y yo construimos esa casa con nuestro sudor, nuestros sueños, nuestro amor. Cada ladrillo representa un sacrificio. Cada habitación guarda un recuerdo. Cuando mi hijo me pidió que firmara esos papeles, confié en él ciegamente. Porque uno no espera que su propia sangre lo traicione. Vi lágrimas en los ojos de algunas personas en la sala. Continué. Pero lo que más me duele no es el intento de robarme mi casa. Lo que más me duele es darme cuenta de que en algún momento, sin notarlo, perdí a mi hijo. El niño bondadoso que criamos se convirtió en un hombre que valora más el dinero que a su propio padre. Y eso, señoría, es una pérdida mucho mayor que cualquier propiedad. Me senté. Don Esteban apretó mi hombro en señal de apoyo. El juez deliberó durante 20 minutos que parecieron eternos. Cuando regresó, su expresión era seria. He revisado cuidadosamente todas las evidencias presentadas. Comenzó. La falsificación de documentos está probada más allá de cualquier duda razonable.
La firma del notario es claramente falsa, las fechas no coinciden, y la cláusula de protección en el testamento original es válida y aplicable. Hizo una pausa mirando directamente a Roberto. Por lo tanto, declaro nulo e inválido el documento de transferencia de propiedad. La casa ubicada en la calle Almendros número 34 permanece como propiedad legal única y exclusiva del señor Fernando Jiménez. Además, ordeno que el señor Roberto Jiménez pague las costas procesales de ambas partes. Respiré profundo. Era oficial. Mi casa era mía. Siempre lo había sido, pero ahora estaba confirmado por la ley. En cuanto al aspecto penal, continuó el juez, remito el caso a la Fiscalía para que proceda según considere apropiado. La falsificación de documentos públicos es un delito grave que no puede quedar impune. Roberto se puso de pie abruptamente con el rostro enrojecido. Esto es injusto. Él es mi padre. Todo lo que tiene debería ser mío de todas formas. Siéntese, señor Jiménez, ordenó el juez con voz cortante. El hecho de que sea su padre no le da derecho a cometer fraude. Su comportamiento en este caso ha sido deplorable. Sea agradecido de que su padre no haya solicitado una condena más severa. Roberto se sentó derrotado. Sandra, sentada a su lado, lloraba silenciosamente. «Se levanta la sesión», concluyó el juez golpeando el mazo. Afuera del juzgado, los periodistas me rodearon. Don Esteban manejó la mayoría de las preguntas, pero uno de ellos logró acercarse. «Señor Jiménez, ¿qué mensaje tiene para otros ancianos que puedan estar en situaciones similares?». Pensé cuidadosamente antes de responder. Les diría que nunca es tarde para defender su dignidad, que la edad no los hace menos valiosos o menos merecedores de respeto, y que si tienen que elegir entre mantener la paz familiar y mantener su integridad, siempre elijan la integridad. La paz que se construye sobre el abuso no es paz verdadera. Esa noche de vuelta en mi casa me senté en el jardín. Los naranjos habían dado fruto. Corté una naranja y la pelé despacio saboreando la dulzura. El aroma me recordó a Teresa. Todo en esta casa me recordaba a ella. «Lo logramos, mi amor», susurré al aire de la noche. Protegimos nuestro hogar. Hicimos lo correcto. Al mes siguiente, Roberto intentó contactarme. Me envió una carta. No una disculpa, sino una justificación. Explicaba las presiones financieras, los consejos de Sandra, sus ambiciones. Decía que había actuado por desesperación, no por maldad. No le respondí. Porque entendí algo importante. Roberto todavía no entendía lo que había hecho mal. No se arrepentía de haberme traicionado. Solo se arrepentía de haber sido atrapado. Pero la vida continuó. Contraté a una señora, la señora Dolores, para que me ayudara con la limpieza y la cocina 2 veces por semana. Reparé el jardín. Pinté las paredes que necesitaban pintura. Instalé un sistema de alarma no porque tuviera miedo, sino porque quería proteger lo que era mío. Y establecí algo más. Con la ayuda de don Esteban, creé una fundación en nombre de Teresa. La Fundación Teresa Jiménez, para la protección de personas mayores. Doné una parte de mis ahorros para iniciarla. Su misión: ofrecer asesoría legal gratuita a ancianos que enfrentan abuso o explotación por parte de sus familiares. Si mi dolor podía servir para evitar que otros pasaran por lo mismo, entonces habría valido la pena. En cuanto a la casa, hice algo que Teresa hubiera aprobado. Actualicé mi testamento. Cuando yo muera, la casa no será para Roberto. Será vendida y el dinero irá íntegro a la fundación. Roberto recibirá solo una carta que ya escribí y que don Esteban guardará hasta ese día. En esa carta le explico que el verdadero valor de lo que Teresa y yo construimos nunca estuvo en las paredes o el terreno. Estuvo en el amor, el respeto, el sacrificio. Y esas cosas no se pueden heredar. Hay que merecerlas. Hay que vivirlas. Hoy, sentado en mi sala, en el mismo sillón donde todo comenzó, me siento en paz. No es la paz de la felicidad completa. Todavía duele la ausencia de Teresa. Todavía duele la pérdida de Roberto, aunque él siga vivo. Pero es la paz de saber que hice lo correcto, de saber que no me dejé pisotear, de saber que honré la memoria de mi esposa y la vida que construimos juntos. Tengo 79 años ahora. Han pasado 10 años desde que Roberto intentó quitarme mi casa. Él nunca volvió a contactarme después de aquella carta.
Supe por Lucía que se divorció de Sandra hace 5 años. Que su hijo, mi nieto Fernando, está creciendo y va bien en la escuela. A veces fantaseo con conocerlo algún día, pero he aprendido a no aferrarme a esperanzas que me causan dolor. Mi consejo para quien esté escuchando esta historia es simple: protejan lo que es suyo, no solo materialmente, sino emocionalmente. No permitan que nadie, ni siquiera la familia, los haga sentir que no valen, que no importan, que son una carga. La dignidad no tiene edad. El respeto no se mendiga, se exige. Y el amor verdadero nunca te pide que te destruyas a ti mismo para demostrar tu lealtad. Teresa me enseñó eso. Y aunque ella ya no está aquí físicamente, sigue protegiéndome cada día, a través de las decisiones que tomamos juntos hace tantos años. Esta casa, estas paredes, este jardín con sus naranjos, son más que una propiedad. Son el testimonio de una vida vivida con principios, con amor, con dignidad. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarme eso. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saber de ti. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto ahora? No estás solo. Nunca estás solo. Hay millones de nosotros, personas mayores, que nos negamos a ser invisibles, que nos negamos a ser tratados como menos. Y juntos, nuestras voces son más fuertes. Comparte mi historia con alguien que pueda necesitar escucharla. Con ese padre, esa madre, ese abuelo que está siendo presionado por su familia. Diles que hay una salida, que hay justicia, que hay dignidad esperándolos del otro lado del miedo. Me llamo Fernando Jiménez. Tengo 79 años. Vivo en Madrid, España, en la casa que construí con el amor de mi vida. Y esta es mi historia de cómo defendí no solo mi hogar, sino mi derecho a ser tratado con respeto. Gracias por escucharme. Y recuerda, nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Un abrazo fuerte a todos. Fernando Jiménez, 79 años, Madrid, España.